Buenos días, alegría y esplendor. Hola Flor, hola Guido. Buenos días Flor, buenos días Atenógenes, buenos días DJ Alex y buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ves por streaming en Metcon Go, en RPC Televisión Canal 4 en señal de televisión abierta y a través de YouTube. Bienvenidos al inicio de esta semana, el último día del mes de enero. Se fue. YouTube, ustedes hablando de alegría y esplendor, ustedes vieron la alegría y esplendor que tuvo Benicio Robinson este fin de semana, ¿no? Pues se le casó el hijo. Pero no lo vi. O sea, Pasa por la ventana. ¡Qué bueno, qué bueno! Felicidades a todos vi los fuegos artificiales que me mandaste. para esa boda. Vi los fuegos artificiales que me mandaste. Así es, vimos los... Viste los fuegos artificiales. Y me dio mucha risa Sandra Sandoval poniendo en sus redes, dizque, aquí voy para un eventito privado en Boquete. Pero ella no dijo que era ese eventito. No se atrevió. Claro que no, pero yo sabía que ese era el eventito al que iba a asistir. Oye, pero alguien te lo dijo entonces. Que estaba ¿Qué ahí. cosa? ¿Lo de Sandra o lo de...? No. Ella lo puso en sus redes. Yo lo vi, pero no decía qué eventito era. Por eso te pregunto si alguien te dijo que Ah, era no, ese sí, evento. sí. Tengo información de que era ese eventito. Ah, ok. No, era un eventito, era un eventote entonces. Era un eventotote. Un eventonzón. Todo Boquete habló de eso. Que les vaya bien. Todo, ¿qué tal lo de eso? Porque es que además el señor Benicio Robinson, padre, se está haciendo una casa a todo meter en Boquete. Mira tú. Ya te imaginarás, la verdad que hay unos a los que siempre les va bien, ¿no? Oye, y el que se casó es el que es candidato a renovarse como presidente del CEN del PRD en Bocas del Toro. Ese es Ese es el heredero. que es heredero. el director de asesoría legal de la Caja del Seguro Social también. Ah, véala. Sí. Ese fue el que se casó. Hijo homónimo. Así Se llama es. como el papá. Se llama como el papá. Bueno, que le Para no perderse. sea próspera y dichosa su vida marital. Felicidades, Felicidades, así es. Oye, y entonces ustedes vieron la última belleza de la corte, ¿no? Oye, sí, ahí vi que Atenógenes tenía al magistrado ponente Olmedo Arrocha. Estuvo contra las cuerdas cuando se le hizo esa pregunta, obviamente, pero él sí dijo algo que me parece que por lo menos es un reconocimiento de la crítica situación de credibilidad que tiene la Corte Suprema de Justicia, y hay que hacer una reforma constitucional para que la Corte debe jugar la Asamblea y la Asamblea la Corte. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Sí, claro, es que yo no veo por qué hay ese tipo de fuero especial. Sí. Y sobre todo que la Corte... mira, a pesar de las evidencias que encontró el Ministerio Público, porque esta investigación ha seguido su curso en el Ministerio Público para aquellos que no están aforados, como Rubén de León es diputado del Parlamento Centroamericano, entonces se compulsó copias a la Corte. Y Sí, entonces pero espérate, la yo creo que Corte hay gente, no es... Guido, que no sabe a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y por eso yo creo que es importante recordar de qué se trata este caso. Sí. Y la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no encontró mérito para investigar al hoy diputado del Parlacén, Rubén de León. ¿Y cuál caso era? Era un caso de que una ciudadana salió a denunciar que ella estaba cobrando servicios profesionales en el legislativo y ella ni siquiera sabía que se estaba usando su firma para eso. Ese es el caso. Exacto. Que da la denuncia que se usa su firma y la Corte determina que no hay elementos para investigar eso. Es inaudito. Y ¿por qué? ¿Por qué Rubén de León? Porque fue durante la presidencia de Rubén de León, pero además la persona que supuestamente estaba cobrando esos servicios profesionales le debía rendir informes al diputado del 9-1 en ese momento, Rubén de León, que a la sazón era presidente. ¿Cómo? Pero además ella no sabía que estaba en planilla del tema. Sí, correcto, pero se suponía, o sea, la contratación vino de la planilla del diputado Rubén de León. Eso es, básicamente, Es que a la correcto. sazón era presidente. Es correcto, y de la es importante decir que 7 de los 9 magistrados concluyeron que no había mérito para investigarlo. Solamente esa posición la refutaron 2 magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Maribel López y Maribel Cornejo. O sea que Olmedo Arrocha, que estaba hoy en el noticiero, tampoco lo refutó. No, pues él fue el ponente. Olmedo Arrocha fue el ponente. Él fue el ponente. Por eso mismo. Sí. Por Claro, eso mismo. obviamente cuando se le trató de preguntar más acerca del asunto, él dijo, bueno, que debí como haber sido parte de todo este tipo de historia, él no podía. Él no puede decir, ellos no pueden referirse, Claro. pero No pueden referirse, valdrá ¿no? la pena conocer en detalle la sentencia, el fallo, el dictamen, pero sí
tiene un punto Olmedo Arrocha en el sentido de que es que la Corte no debe jugar un papel de investigación. Eso, el especializado en investigación es el Ministerio Público. Entonces siempre va a tener esa pata coja la Corte Suprema de Justicia en estos procesos en donde la Corte investiga. Pasa y con los juzga. diputados. Así es. Y pasa también con funcionarios de alto perfil. Con los aforados, los llamados Los aforados, exactamente, que les crean un proceso especial. Recuerden que antes los diputados tenían, ¿cómo que se llamaba este principio? Inmunidad parlamentaria. Eso se eliminó, pero sí se crearon estos procesos especiales. Se mantiene la inmunidad parlamentaria, Ate, pero sin ese nombre. No, hay que aclarar las cosas. No se mantiene la unidad parlamentaria, sino que se crea un proceso especial. Y esto sí está creando un ruido ante la ciudadanía y un ruido grande, porque ¿cuántas investigaciones hechas por la Corte a diputados avanzan? Muy pocas. Muy pocas. Ninguna, por eso te digo, quizás de repente Además, pasó el nombre de inmunidad parlamentaria a impunidad parlamentaria. Y si no, entonces vemos las consecuencias de lo que pasó con el caso del el diputado Arquesio Arias. Sí. Exactamente. Entonces, Y encima de se requiere mayoría calificada. así es. Además. Así es. Y Además, encima tienes no entonces, solamente el proceso especial, sino le agregas una barrera adicional Así para es. llegar al proceso, y es esa, la mayoría calificada. O sea que en el fondo Flor tiene razón. Es una inmunidad parlamentaria sin el nombre, pues. Ujú. Por eso Sí, ya- por es supuesto. el momento, y eso es lo que se planteaba con la constituyente, ¿no? Eliminar evidentemente ese fuero. Los fueros y privilegios, por supuesto. Entre otras cosas. Ese fuero. Entre otras cosas. Igual que el por asociación de ideas, el famoso fuero electoral, ¿no? Fuero penal electoral. Bueno, mira, Sí, ya estamos lo que- claros en para qué se usa. Mira. Bueno, hemos estado claro antes, pero siempre nos da un recordatorio de para qué lo aprobaron. Pero mira, importante decir lo que la magistrada Cornejo dice, y es que los cheques se pagaron sin que se brindara el servicio a la institución que dirigía De León. Ahí O hay sea, una- no hay contraprestación de servicio. Ahí hay una ¿Por qué lesión una magistrada patrimonial. lo vio y los otros magistrados no lo vio? La pregunta que pues, lamentablemente... Y lo que más me resulta curioso es, siempre son los mismos magistrados que fallan a favor y en contra de las cosas. Ahí, Sí. sí, y este fallo es de diciembre, antes de que cambiara la composición de la Sí. Corte. Ahí, porque ahí están Luis Ramón Fábrega y Hernán de León en el fallo, suscribiendo el fallo. Ahí, en ese caso, debería haber, y no sé si lo haya, una investigación paralela en la jurisdicción de cuentas, porque ahí se configura la típica lesión patrimonial. Que independientemente del resultado, Que el Estado, sí puede cobrarse, ¿no? claro, que el Estado paga por un servicio que no se ha prestado. Esa es la típica lesión patrimonial. Y la jurisdicción de cuentas sí puede investigar a los diputados. Ahora, en ese caso, Investigar y juzgar a los diputados. en ese caso, a la jurisdicción de cuentas actúa por... Tiene que haber una auditoría de la auditoría, Contraloría. Tiene que haber una auditoría de Contraloría. Si no, no. Es que está todo amarrado. De O sea, está todo voluntad, amarrado. encima voluntad. Claro. Eso, es voluntad, porque es muy Sí, fácil. tienes hacer la razón, utopía tienes de lo que razón, debería Flor. hacer, que es que los cortes no deberían investigar a los magistrados y viceversa, a los diputados y viceversa. Tienes Pero es la razón, Flor. Siguen todos los diputados. Están inmunes. Siguen inmunes, exactamente. Tienes razón, Flor. Ese era mi punto, pero entonces yo entiendo la posición de Olmedo Arrocha que dice es que esto no debería ser, nosotros no deberíamos investigar a los diputados y los diputados no deberían investigar a nosotros. Pero la realidad es que es así y que si lo hicieran bien no habría problema. Sí, es así. Ahora, en la Entonces, justicia... yo creo que eso está mal. Yo creo yo creo que el magistrado Arrocha, y tiene mi respeto, la posición es cómoda, la posición de decir a futuro no debería ser así, sí, pero hoy es así. Ahora, ¿Y qué se sí está te haciendo? digo, De que hoy sea así. si te digo algo, tal como están las cosas en la justicia regular, que no sea la Corte, creo que tampoco el resultado hubiese sido distinto. Oye, Es correcto. Ahí me- Esa también es parte del problema de credibilidad de justicia que hay aquí. ya que estamos hablando de justicia, durante el fin de semana me enviaron información sobre que hay, y a propósito de diputados, que hay diputados y diputadas tratando de obstaculizar a toda costa los movimientos que está haciendo la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, en torno a la carrera judicial. Y eso, de ser así, sería muy lamentable. Muy lamentable porque toda la ciudadanía, prácticamente sin excepción, la opinión pública está de acuerdo en que se profesionalice el sistema de justicia en los cargos de jueces, magistrados, de tribunales, etcétera, en todos los operadores
que ocupan la cabeza de cada despacho judicial. Eso tiene que ser profesional, eso no puede estar al arbitrio de la designación de a dedo. Y desafortunadamente, si esa información que me dijeron se confirma, yo debo colegir, aunque a Flor no le guste la palabra, que es que ahí hay fichas de esos diputadas y diputados enquistados. Pero por supuesto, pero a ver, el alegato de estos diputados es que algunos de los jueces designados de a dedo en el SPA no renovaron la licencia en los cargos que tenían antes. Entonces, si los sacan de los cargos actuales, no ganarían la posición, o sea, quedarían en el aire. Ok, lo puedo entender, pero por otro lado, no renovaron la licencia que tenían antes a sabiendas de que estaban nombrados temporalmente y a dedo. Entonces, en verdad, el argumento es válido si no fuera porque ellos lo sabían cuál era la posición. Claro, que es que además la carrera judicial estaba pendiente. O sea, esto no es que les están haciendo una jugada de mala fe ni nada por el estilo, ¿no? No, esto estaba cantadito. Por mientras te nombro como amiguito. Si tú decides no renovar tu licencia antes, el Estado no tiene por qué cargar con personas que no pueden ser capaces de ganarse un concurso. Así es. Ahora, esta ley data del 2015. Demoró 6 años en crear las vacantes. Cuando le hice la pregunta al magistrado Arrocha, bueno, porque él llegó tiempo después, obviamente, pero no me dio una respuesta específica. ¿Por qué dejaron tanto tiempo de forma interina estos jueces? Es la gran pregunta. Claro, bueno, por lo menos ahora están eso se llama voluntad. Vacantes. Claro que sí. Sí, porque el argumento siempre era falta de recursos. Es que no hay recursos, no nos dotan los recursos para implementar la carrera judicial. Yo he discrepado de eso, pero ahora tienen 15 millones de dólares y lo están haciendo. Y ahora los diputados, según la información, reitero, por confirmar, hay diputados y diputadas que están tratando de obstaculizar eso. Bueno, pero digo, también cuando yo leí el comunicado dije, esto no va a ser chicha de piña, tampoco puede ser chicha de piña. O sea, eso va a ser un poco más complicado de lo que parece. O sea, eso no es pim pam y prendes y apagas la luz y está todo perfecto. Va a haber gente que se va a quejar, va a haber gente que va a meter recursos. Sí, exacto, va a haber de todo, claro. Me mandaron eso va a ser un proceso largo, lo que pasa es que... Me mandan los detalles acerca de la boda del hijo de Benicio Robinson. Dice que el que se casó es el que trabaja en el seguro. Lo que pasa es que se llama igual al que es CDN del PRD en Bocas del Toro. Son dos personas distintas. Son hermanos, hijos de Benicio, pero con diferentes mamás. Eso me lo mandó alguien que sabe, obviamente. Y se llaman igual. El de Bocas, el Benicio Robinson, pero todo el mundo le dice Junior. El que se casó es el director de asesoría legal del seguro. Ya sabes, Flor. Que se llama Benicio. Se llaman Benicio los dos. Pero dice que a Junior le dicen el de Bocas. Es de Félix Mulanier. Ajá. Si el papá de Félix Mulanier grita ¡Félix! Ya todo el mundo voltea a mirar. Es un tema de identidad berraco, o sea. Es como en los judíos. En la casa de los abuelos grita Flor y volteamos 3. No, hombre, no. Pero es que tú eres Flor Marí. Entonces hay que decirte por Pero a mí no me dicen así si no es para regañarme, así que suelta la vampiro. Es pura Flor. Bueno, en la casa de Benicio pasa lo mismo. Benicio, todo el mundo... Mira, me mandaron... En la casa de Félix Mulanier y en la mía, pero en la mía es diferente. Me mandaron un cuadrito, me mandaron unos cuadritos sobre quiénes están en carrera y quiénes no en el órgano judicial. En la jurisdicción penal, magistrados de tribunales superiores o de apelación, solo hay de 32 magistrados, solo hay 2 de carrera. Los otros 30 no son de carrera. ¿Ves? Por ejemplo, en los jueces de garantía del SPA. Está bueno ese cuadro. Guido. Jueces de circuitos seccionales de garantía de juicio o de cumplimiento. En la jurisdicción penal, integrantes de carrera, jueces de garantía, 6. No integrantes de carrera, 92. Imagínate. ¿No? Wow. Jueces de cumplimiento, integrantes fueron dedocráticamente escogidos. Claro, ahí está la razón. Ahí está la razón. Jueces de cumplimiento, integrantes de la carrera, 1. No integrantes de carrera, 31. Ahí está la razón de la integridad. ¿No? Jueces de juicio, integrantes de carrera, 22. No integrantes, 52. Entonces, hay un problema de estabilidad y de independencia y hay que solucionarlo. Y la única manera de solucionarlo es sometiendo esos cargos a concurso. Con la carrera. Claro, a concurso y que se gane su posición. El que no se la ganó, Flor, estoy de acuerdo contigo, no debe estar en el sistema. Que mira a ver qué hace. No, por supuesto que no. Ya. Sí. Pero ahí está porque la prueba. Si no la renovó sabiendo que estaba temporal, no jugó vivo, ¿ya? No, digo, no. Se la rifó.
Se la rifó. También hay casos en donde no se les ha renovado licencia por parte de los titulares de las instituciones donde tenían licencia, y hay que decirlo. Porque es que es injusto con las personas que llegan a suplir la vacante que produce la licencia para ir a trabajar en otra institución y que estén sometidas a interinidad esas personas. O se la rifó o estaba permanentemente. O pensaba que el que lo había nombrado. Convencidos de que tenían el dedo puesto bien. Bien puesto. Por eso digo. Pero tú, por más que tengas el dedo, tú tienes que saber que el dedo se acaba. Alguna vez. Claro. Por eso tenías que renovar. O sea, la falla no la renovaron. Ahora hay que cuidarlos nuevamente. Ya los cuidamos demasiado tiempo. Si están puestos ahí, cuidándolos. Bueno. Ya tenían que hacer ellos. Vamos a un cambio y regresamos con el invitado del día de hoy, el doctor Rodrigo Noriega. Hay muchas expectativas sobre la entrevista que vamos a hacer. Hablar a Rodrigo. del aforado. Del aforado y de todo el tema de administración de justicia, realmente. Bueno, vamos al cambio y volvemos con más. Flor, ya está nuestro invitado. ¿Dónde está Flor? Ya estaba aquí todo hoy, ¿eh? Yo pensaba que te habías ido. ¿Estás tomando café? No. No. Ya. Y cuando tú quieras me voy a ir. Ya. Aquí estoy. Bueno. Rodrigo sí está con nosotros. Aquí está Rodrigo Noriega esta mañana. Rodrigo Noriega, a quien algunos consideran el cuco de quienes tratan de utilizar mal el sistema cuco de administración de justicia por sus análisis. Así no le decían a Mariano Rivera, el cuco. Por sus análisis. El Sandman. Lo que pasa es que se lo decía en inglés, pero creo que esa es la traducción, ¿no? Sus análisis sesudos que hace a través de columnas. ¿Cómo era tenor en eso en inglés de cuco? The Sandman. Lo que pasa es que lo decía, así lo conocía en Nueva York como The Sandman, ¿no? Y le ponían la canción esa de Metallica. Ahora, aquí Guido le dice a Rodrigo el cuco de la justicia. Oh. No, eso no lo dije yo. No. Bueno. Rodrigo, buenos días. El micrófono, Rodrigo. Él lo tiene puesto. Entonces. Hola. Ya, era acá. Hola, Rodrigo. Rodrigo, haznos una apreciación tuya sobre el tema, varios temas que tratar, pero por ejemplo, uno, el tema del principio de especialidad, la algarabía que trataron de formar los abogados y voceros del señor expresidente Martinelli en torno a ese principio a raíz de una decisión de la Corte que negó conceder un amparo. Gracias, Guido. Mira, yo creo que hablando institucionalmente, escuché muy detalladamente la entrevista de Olmedo Rocha Osorio esta mañana, el magistrado Olmedo Rocha Osorio. Yo creo que la Corte puede hacer pequeños cambios que tendrían muchísimo efecto sobre la justicia. Uno de esos cambios es tener un vocero. No tienen otras Cortes Supremas del mundo que anuncia los fallos que tiene la Corte y el sentido de esos fallos. Y lee un poquito el fundamento y ya le explica a la sociedad, oye, la Corte votó así, decidió esto y esto significa esto otro. Y eso mata a bochinches. Nosotros estudiamos el fallo del amparo, y el fallo lo que decía fue que fue un galimatías, una torpeza jurídica de la defensa técnica del expresidente, haber puesto ese amparo. ¿Por qué? Porque estaban amparando la decisión del Tribunal Superior, que lo que hacía la decisión del Tribunal Superior era, para los mismos efectos, confirmar la decisión del juzgado 18º. O sea, en otras palabras, el amparo iba a ser inútil, iba a ser inefectivo. La Corte aprovecha ahí para discutir un poco el tema del principio de especialidad, pero desde un ángulo bien interesante, que es el ángulo que la defensa técnica, uno de los ángulos que la defensa técnica del señor Martinelli ha venido usando, que es que el Ministerio Público no tenía facultades para activar el mecanismo de extradición sin una autorización de un juez o de una autoridad jurisdiccional. La Corte interpreta el Código Judicial y dice, sí, de acuerdo con el Código Judicial, el sistema inquisitivo mixto, el Ministerio Público sí tiene esa facultad. Lo toca casualmente en un párrafo como diciendo, voy de paso, pero voy a decir esto, y lo menciona, bueno, por supuesto que niega el amparo. Hay otro amparo de hace un par de semanas, del 13 de enero de 2022, del magistrado Miguel Espino, del Tribunal Superior. Lamentablemente no está tan bien redactado como el de la Corte, y uno tiene que hacer como un poco de interpretación,
Pero en ese amparo también se invoca el tema de que el Ministerio Público no puede activar por sí solo una excepción al principio de especialidad, y el amparo lo niegan. O sea, el amparo lo que dice es que sí, el Ministerio Público puede hacerlo porque esa solicitud no es un acto de investigación. Entonces, de alguna forma son 2-0. Si lo ponemos en términos futbolísticos, son 2-0, pues ojalá la selección de Panamá sacara un resultado así. Muy bien. Flor acá, el viernes o la semana pasada, preguntaba cuántas veces se pueden meter amparos sobre el mismo tema. Es decir, la Corte está en la posibilidad de rechazar de plano un amparo cuando ya se ha agotado el tema por parte de esa instancia. Totalmente. Lo que pasa es que la Corte no ha hecho esa tarea. En este caso, con el señor Martinelli, recordemos que aquí venían desde amparos, había corpus recursos desde el 2015. Y se ha repetido, por ejemplo, el caso de los pinchazos, se repitieron recursos en la misma instancia. La Corte no dijo nada. Y aquí tenemos 2 amparos sobre el mismo tema, básicamente. Vamos a ver qué pasa la tercera vez que aparezca el amparo. Lo que quiero aclarar es que el amparo del Tribunal Superior fue antes del amparo de la Corte, pero demoró mucho más en salir. O sea, cosas curiosas en nuestra justicia. Porque es que podemos seguir jugando a que presenten recursos y recursos y recursos, y así los casos se dilatan y luego simplemente no se puede investigar, ya no se puede jugar, pasan los términos. Mi preocupación, Flor, es que vamos a caer en la pandemia de los procesos electorales. Hay procesos electorales en todos los partidos. El Partido Panameñista, el RM, el Partido PRD, el Molirena, todos tienen, CD va a empezar a tener su proceso. Claro. No voy a tener la excusa, yo tengo fuero penal electoral. Y no es que se acaba el fuero, te dan en la Corte Suprema, perdón, el Tribunal Electoral da el permiso, y no es que ya el permiso para el resto de la vida, no. Si hay otro proceso electoral, tienes que volver a solicitar el permiso. Entonces, esto es un relajo. Yo creo que el Ministerio Público tiene la facultad de interponer una advertencia de inconstitucionalidad que no la puede poner Guido Berguido, que no la puede poner Ernesto Cedeño, que no la puedo poner yo, que no la puede poner nadie más. El Ministerio Público tiene que poner una advertencia de inconstitucionalidad a la Corte Suprema y decirle, ¿sabes qué? Vuélate, fuero penal electoral exagerado que tenemos en Panamá. Porque va a paralizar todos los casos en la recta final de esos casos. Viene Odebrecht a mediados de año, imagínense todo lo que va a hacer en materia de fuero penal electoral. Y bueno, Probapol y todo lo demás que anda por ahí. Claro, porque muchos de los que están sindicados, vinculados en ese caso, a la vez son o aspiran a ser autoridades en sus distintos partidos políticos, ¿no? Así que... León, ustedes conversaban al principio del programa. Rubén de León está... el caso se discutió en la Corte porque él es diputado del Parlamento Centroamericano. Así que ya sabemos cómo funciona el mecanismo. Sí, el mecanismo me recuerda a la película esa que está circulando del caso de Brecht, así mismo se llamaba El Mecanismo, porque se trata, Flor lo describió muy bien, un mecanismo en donde en su momento se eliminó la inmunidad, pero hoy en día termina siendo como una receta para que los políticos puedan evadir de forma efectiva la justicia, Rodrigo. Es parte de... Al final no es inmunidad, lo que decíamos es que al final no es inmunidad por nombre, pero sí en la práctica. Y sí, en todo caso se volvió impunidad. Es que es peor, Flor, porque la inmunidad parlamentaria significaba que el propio Parlamento tenía que levantar la inmunidad a sus colegas. Había mucha presión política, lo hicieron en el caso de Mario Miller, el gobierno de Pérez Valladares lo hicieron, pero no lo volvieron a hacer. Con el caso Semig era muy fuerte la presión, así que ellos se crearon una válvula constitucional para evitar que eso pasara en el futuro. No se ha condenado a ningún diputado. A ningún diputado se le ha condenado en democracia en Panamá. Y solo a Moncada, en cuanto a magistrados, solo a Moncada. Sí, correcto. Sí, eso es lo que estaba pensando. En democracia, ningún diputado, solo el caso de Mario Miller, y Mario Miller en la práctica no pasó por la Corte. Así sí, no. En ese momento no era la Corte la que juzgaba. Pero desde que se cambió el proceso, o mejor dicho, el mecanismo, como muy bien lo describe Rodrigo, no ha ocurrido lo contrario, salvo un magistrado, que es el magistrado Moncada. Así es.
y producto de todo un proceso que se dio en ese instante que llevó a su destitución, ¿no? Así que sí hay materia pendiente, mucha materia pendiente. Por eso el magistrado Arrocha esta mañana confirma que lo mejor sería que haya un cambio constitucional en esa materia, Rodrigo. Totalmente, totalmente. O sea, eso sí, necesitamos cambiar la Constitución para eso, porque realmente no se puede hacer nada. Rodrigo, otra pregunta que quería hacerte es con relación a la auditoría de cumplimiento del contrato de Panama Ports y la renuencia de la Contraloría General de la República a entregar, a publicar, a hacer del conocimiento público esa auditoría, amparándose o argumentando la existencia de un artículo en el reglamento de la Contraloría que data del año 1997. A pesar de que la ley de acceso a la información o ley de transparencia, que es 5 años más nueva que ese reglamento y que por lo tanto, desde mi punto de vista, si hay algo que contravenga la ley de transparencia en el reglamento, eso queda derogado de hecho, porque una ley vale más que un reglamento. Sin embargo, hay posiciones como la del doctor Ernesto Cedeño, expresada ayer en el Knockout, que dice que debería haber una ley especial que permitiera eso. Yo creo que esa ley ya existe, pero quisiera tu opinión. Yo digo que aquí lo que cabe es una vía data, hacer la solicitud formal de las auditorías, él las va a negar y vamos a la corte y pedimos la vía data. Porque realmente coincido totalmente contigo que el reglamento es muy inferior a la ley de transparencia. La ley de transparencia, recordemos que el principio ya está en la Constitución, artículo 43. Así que la corte le tocaría ordenar la vía data de ese tema. Es decir, una vía data que la Corte falle a favor de quien interpone la vía data y ordene a la Contraloría entregar la información. Para traducción, para los radioescuchas que no son abogados y no conocen del tema. Lo que alega Ernesto Cedeño es que si en la auditoría se detectara alguna anomalía que fuera a juicio después, quedaría invalidada la prueba. Sí, pero no es el caso, porque supuestamente la auditoría se concluyó con la certificación de la Contraloría que se cumplieron todos los parámetros para la renovación del contrato. Entonces, no le veo la aplicabilidad de lo que dice Ernesto Cedeño a ese caso. La auditoría hubiera tenido un hallazgo, ahí sí no lo puedes pedir, es parte de una investigación en curso. Pero la auditoría no tuvo ningún hallazgo. No dijo, no, todo está bien, todo está perfecto y cambie fuera y esto está autorizado. Entonces, ese tipo de auditorías tú la puedes pedir por la vía data, no por solicitud de información. Una auditoría donde, oye, estamos investigando esto y hay este hallazgo y falta. Por ejemplo, lo de la asamblea, que la Corte Cruzazón, donde decía, esta no es la firma de la persona, estos pagos se hicieron sin contraprestación. Esa es una auditoría de una investigación y por lo tanto no la puedes pedir porque puedes afectar la prueba. Pero en este caso no es prueba que pedir porque simplemente la Contraloría dijo, aquí no pasó nada. Exactamente. ¿Atenógenes? Bueno, creo que, Rodrigo, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder, entonces. Gracias a la otra. Ojalá que gane Panamá a México el miércoles, de verdad, ojalá que gane. Sí, no, todos apoyando. Todos apoyando. Es increíble el bullying en redes sociales contra esos muchachos. Hasta Monseñor Ulloa tuvo que intervenir, ¿no? En la homilía de ayer. Y bueno, qué bueno que ganamos sufriendo, pero ganamos a Jamaica y vamos a estar pendientes del partido del miércoles, que es bien tarde, ¿no? Yo sí quisiera, antes de que Rodrigo se fuera, hablar con él un poquito del contrato minero. Él escribió un artículo de este tema hace una semana y me gustaría saber tu posición para quienes no pudieron ver tu artículo, Rodrigo. Bien, mira, el jueves el contrato minero todavía no existe como tal. O sea, lo que estamos hablando son los acuerdos que las dos partes, el gobierno y la empresa minera, han anunciado públicamente. De $175 millones, respeto a la ley laboral, respeto a la ley ambiental. Que una empresa parte que va a cumplir con la ley es terrible, porque se supone que todo el mundo tiene que cumplir con la ley, personas naturales y personas jurídicas. Lo de los fondos, de los 375 o 300 millones de dólares, eso pues fue un toallón que el gobierno necesitaba para mantener toda la inversión
les dio credibilidad frente a las instituciones financieras internacionales. Me agradó de todo, me agradaron dos cosas. Uno, que el gobierno, por lo menos en principio, ha dicho, esta es la única mina que vamos a dar en este gobierno, ojalá se estableciera la moratoria por ley. Y segundo, que va a haber una presencia permanente del Estado dentro de la minera. Porque hasta ahora, las agencias del Estado, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Caja de Seguro Social, las que sea, tienen que pedirle permiso a la minera. La minera le dice, bueno, tú puedes venir el próximo martes a las 3 de la tarde, yo te voy a tener alguien en la puerta. Eso no puede funcionar así. Entonces, estos dos puntos son convenientes. Entendamos que la minería metálica a cielo abierto es la actividad más contaminante que se puede hacer en un país tropical como este. Entonces, no es una solución perfecta. Hay que ver la letra menuda del contrato, efectivamente, que dice. Hay cosas que me preocupan, por ejemplo, el agua que ellos consumen es agua que podría llegar a ser necesitada por el Canal de Panamá en el futuro. Entonces, no sé si consultaste bien con el canal antes de dar esta concesión. Lamentablemente la consulta la debieron haber hecho hace 25 años. Otra cosa curiosa es un gobierno PRD deshaciendo cosas que dos gobiernos PRD hicieron, el de Valladares y la dictadura militar. La ley 3, 1988, que cambió el código minero, se hizo en la desesperación de la dictadura militar de traer fondos porque tenían las sanciones de Reagan y todo eso. Entonces, vamos a traer fondos de alguien, algún inversionista fantasma va a venir a abrir una mina en Panamá esquivando las sanciones de Estados Unidos. Eso no pasó, pero la ley quedó vigente. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha rescatado el código minero que prácticamente estaba derogado y tiene que haber un ajuste legal allí. No es un contrato perfecto, no es una situación perfecta. Debo reconocer que el gobierno Cortizo tenía las manos amarradas porque no hubiera sido posible cerrar la mina, como piden algunos colegas ambientalistas. La responsabilidad civil del Estado para mí ha sido enorme, enorme, créame, decenas de miles de millones de dólares. Entonces, se ha actuado en ese sentido con bastante responsabilidad. Creo que la ayuda del G7, del grupo de los 7 países más desarrollados del mundo, fue clave. Eso le dio un respaldo político internacional a Panamá y eso ha ayudado muchísimo. Vamos a ver qué dice el contrato y ojalá el contrato diga la mitad de lo que ellos se han comprometido, porque si es así, creo que hemos sacado de tripas. Ese es mi comentario. Bueno, muy bien. Muy bien, muy claro. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenido siempre a Cuarto Poder. Vamos a un cambio y volvemos con más. No se vayan. Gracias, Rodrigo. Wow. Y entonces, ¿qué es lo que viene ahora? De regreso con más. Oye, un comentario. Todavía no veníamos con las efemérides. Las efemérides. Un comentario todavía antes. No había el jingle. Un comentario antes de las efemérides. Creo que vale la pena mencionar la calificación de riesgo de la calificadora Fitch Ratings, en donde subió la perspectiva de negativa a estable, manteniendo el grado de inversión y alejándonos de la pérdida del grado de inversión. Yo creo que es importante y coincido con Rodrigo Noriega en que parte de lo que ha podido motivar ese movimiento hacia arriba para esa calificadora de riesgo tiene que haber sido la negociación con la mina. También el registro récord de ingresos por parte de los excedentes del Canal de Panamá. Y en términos generales, el movimiento positivo de rebote que tuvo la economía durante el año 2021. Así que bien, lo que hay que hacer es seguir viendo cómo se ajusta. Escuchaba al gerente general del Banco Nacional cómo se ajusta el déficit fiscal, porque mientras sigamos gastando a manos llenas en planillas y en cuestiones improductivas y en gastos de movilización, flaco favor le hacemos a esa perspectiva que según Fitch Rating es estable, y hay que ver el tema del seguro social. Sí, y voy a leer textualmente lo que dice el documento de Fitch Rating sobre el tema. Dice, y abro comillas, los pasivos de pensiones son un riesgo clave para la perspectiva a escala a medio plazo. Así es. El componente de beneficios definidos no fondeados del sistema de pensiones de Panamá entró en un déficit efectivo en el 2018, confirmado por Fitch Ratings.
Se espera que las reservas se agoten para fines de 2023. Lo dice Fitch Ratings, no lo estoy diciendo yo. Esto es textual del documento generado y hecho público por Fitch Ratings. Aunque esto podría extenderse hasta 2025 a través de una gestión de activos e impulsado por la recuperación en curso del mercado laboral. Se espera que el déficit del subsistema de pensiones alcance 1.000 millones, es decir, 1.5% del PIB para 2025, si no se lleva a cabo una reforma significativa del fondo. Sin embargo, estas estimaciones se basan en resultados actuariales utilizando datos del 2019 y pueden no reflejar la situación actual en el Fondo de Seguridad Social. Fitch espera que el gobierno tenga que hacer transferencias al sistema, pero la falta de promulgación de medidas para mejorar la sostenibilidad del fondo es probable que resulten impopulares y aumentará la necesidad de estos en el mediano plazo. La advertencia que hace Fitch sobre el tema del seguro es clave para las próximas evaluaciones de riesgo. No se puede subestimar lo que está diciendo la propia agencia Fitch Ratings sobre este tema del seguro social. Así es. Bueno, ahora sí, Flor, jingle. Y en un día como hoy... Hoy es lunes 31 de enero del 2022, es el 31º día del año. Quedan 334 para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. Y en las celebraciones de hoy, pues hoy es el día de la procesión de Don Bosco, en la Basílica de Don Bosco en la ciudad de Panamá. No sé cómo va a ser eso hoy con la pandemia, pero... No hay procesión. No hay. No hay procesión. Okay. Ahí solamente la gente puede ir a la basílica. A la basílica, pero no hay procesión. Muy bien. No hay procesión, pero sí hubo parking el fin de semana por todos lados. Sí, bueno. En un día como hoy, de 1750, el rey español Fernando VI y el rey portugués José I firman el Tratado de Madrid, que define las fronteras de sus respectivas colonias en América del Sur. En 1876, Estados Unidos le recomienda a todos sus nativos trasladarse a las reservas indias. En 1924, en España, una real orden prohíbe la venta libre de encendedores y accesorios, así como su circulación y tenencia. En 1958, desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, a las 22:48 hora local, la NASA pone en órbita el primer satélite estadounidense, el Explorer 1. En 1971 se reanudan las comunicaciones telefónicas entre Berlín del Este y Berlín del Oeste, que estuvieron interrumpidas durante 19 años. Era una verdadera cortina de hierro eso. En 1990, en Moscú, Rusia, se abre la primera sucursal de la empresa estadounidense de hamburguesas McDonald's. En 2006, Alan Greenspan abandona la presidencia de la Reserva Federal estadounidense tras 18 años en el cargo. Y en el 2020, el Reino Unido sale de la Unión Europea. Eso sucedió en un día como hoy, 31 de enero. Y ahora con ustedes, Flor Misrachi presenta los saluditos. Oye, lo quedamos en que ibas a cambiar un poco el retro style mode de esta presentación que pasó. Bueno, ya fue con Flor Misrachi presenta, ese fue un cambio. Ahora es Flor Misrachi presenta. Mañana tenemos, de hecho, ya tú sabes, ¿no? Que tenemos al invitado Domingo La Torraca para hablar del tema de Fitch, ¿no? Sí, correcto. Sí, para profundizar. Para profundizar. Exacto. Oye, bueno, los saluditos de hoy van para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, menos para María Eugenia López. ¿Y quién era la otra? Maribel Cornejo. Ay, Maribel Cornejo. Porque siguen perpetuando la impunidad de los diputados. No les gusta el método, pero tampoco hacen las cosas bien. Hay manera de hacer las cosas bien. Que no sea la manera ideal, no significa que ahora todos los casos los tienen que fallar a favor de los implicados. Y el saludo igualmente va para Rubén de León, que sigue pasando súper mega agachado y además está muy bien ubicado con este gobierno, trabajando, pagándole plata todavía a nuestros impuestos a ese señor. Así que los saluditos van para ellos, porque no puede ser que la impunidad lo tenga tan empoderados a ellos. Ese es mi punto. No sé qué les parezca, que lo oigo muy mudos. No. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo. Oye, y saluditos positivos para la selección panameña, Flor. Sí, y para Cristian. Se te olvidó, ¿viste?
Se me olvidó, pero sí, es verdad. Es que usted no habla del juego, lo veo como muy tímido. Yo le paso la palabra a Alex porque, usted sabe. No, aquí me están escribiendo del seguro que dice que no hay cubre zapatos en el salón de operaciones del complejo del seguro. Imagínate. Yo te voy a decir una cosa, en verdad, eso es a operar con los inadmisible. zapatos. Dice que los doctores van a entrar hoy a operar con los zapatos de la calle, porque no hay. ¿Cómo es que no hay cubre zapatos en el complejo? Eso es inaudito, eso es inaudito. Con lo que cobran en dietas esos directivos del seguro, con los viajes que se tiran. Oye, no es posible. Inaceptable. Están metiendo a una posible infección al propio paciente que están operando. Cada vez que salen a hacer las famosas giras de inspección, tú ves a todos esos funcionarios con chaleco, casco, con toda la logística. Para fotos todo es perfecto. Es como Así cuando es. los como algo los tan... funcionarios avisan que van a una gira, todo se vuelve bonito por un día. Al día siguiente ya todo está hecho leña de vuelta. Como algo tan básico y económico, realmente, porque es que no es que los cubrezapatos sean una cosa, o sea, eso es desechable, eso debe tener reserva, debe una planificación adecuada, debe tener reserva más cuando las cirugías electivas sufrieron un frenazo durante la pandemia, es decir, los insumos quedaron ahí sin usarse. ¿Cómo puede ser que no se haya planificado para que no, eso es imperdonable. No hay otra Es imperdonable. Se viene con la excusa de la burocracia. Si tú sabes que demora, pues pídelo antes. Exacto. Si nunca además, si las filas para hacer cirugía son astronómicas. Exacto. O sea, No es el tipo de cosas que no deben uno faltar. enriqueciéndose y otros pasando las de Caín. Es el tipo de cosas que no deben faltar en el seguro, me parece a mí. Alguien debe estar pendiente de eso, ¿no? Creo, hay tanta gente trabajando. ¿Cuántos son? Más de 35,000 personas ahí en el seguro. Y no hay nadie pendiente de los cubrezapatos, de todos los De artículos los de guantes seguridad. y de las batas y de las mascarillas, No. porque todo ha pasado con todos esos elementos. Ah, pero entonces no le gusta que uno le diga las cosas, porque es un tema No, de porque entonces es administración. persecución política. Claro, porque eso es un tema de administración. Eso no tiene nada que ver con la situación de la Caja del Seguro Social, es un tema de gestión administrativa. O sea, fuera de las pensiones, fuera de todo el problema que hay con el diálogo del seguro. O sea, esto debe ser tema de un diálogo. Esto no debe ser tema de un diálogo. Esto debe ser un tema de gestión, de responsabilidad y que las personas... Esto es lo más básico que hay. Yo entiendo que a un diálogo lleven otro tipo de temas. Que además, qué lástima que lo estén llevando a un diálogo, que sabemos que eso es pura habladuría de cosas que no son claves e importantes. Porque fallan Pero en lo básico. es inaudito. Es que fallan en lo básico. Fallan en los cubrezapatos, fallan en la mascarilla, fallan en las citas. Imagínate cómo no van a fallar entonces. Es la desidia que caracteriza a la administración pública. Es la desidia, esa es la palabra. Claro, en este caso es la Caja de Seguro Social, que encima trata la salud de los panameños. 7 de cada 10 panameños se atienden ahí, por favor. No, terrible la verdad. Pero bueno, ya me amargaste, chao, nos vamos. se acabó todo. Saluditos para el doctor Enrique Lau. ¿Enrique Lau Cortés o qué? Sí, Ah, claro. sí, su saludito también se lo da. Él es el Pero responsable. tú sabes al que final. cuando las cosas van mal, él dice que eso es de abajo, la gente de abajo. Pero cuando van bien, aunque sean las cosas mismas, sí se las atribuye. Sí, Entonces, rápido. Eso es así. Eso es así bueno, en ya, todos lados. chao. Que les vaya bonito a todos. Chao, nos vemos entonces. Hasta mañana aquí en Cuarto. Hasta mañana. Chao, chao. Si sigue en Telemetro, viene el brunch. Chao.